Hola hermanos, buenas noches, bienvenidos a este su espacio de viernes de Escuela Bíblica. Después de 3 meses otra vez estoy aquí. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Le doy gracias a Dios por su vida, porque también nos bendice el poder interactuar de esta manera juntos y de permitir este espacio en la noche de los viernes para que Dios sea hablándonos a través de su palabra. Para las personas que nos están sintonizando por primera vez, estamos haciendo un estudio panorámico de la Biblia hace un año larguito y en lo que va correspondiendo a este año hemos estudiado dos libros, que es el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Y desde la noche de hoy vamos a comenzar el estudio panorámico del libro de Esther. Entonces, antes de empezar, vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias por esta noche y por la oportunidad merecida que me das de compartir tu palabra. Yo solo te pido en esta noche, Dios, que cierres mi boca y abras la tuya, Dios, y que pueda ser yo un recipiente de uso honroso en tus manos. Y también te quiero pedir que seas con mi hermano que está allá, Dios, que me está escuchando, que cada uno de nuestros corazones sean un terreno fértil donde tu palabra caiga, Señor, esa semilla entre Dios y produzca el fruto para el cual tú lo enviaste. Creemos en el poder transformador de tu palabra, Señor. Te bendecimos y te honramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, vamos a empezar. Me permito compartirles pantalla. Cuando nosotros hablemos del libro de Esther, quiero que usted, si está anotando, escriba una palabra que es clave en este libro, y es la palabra providencia. Va a ser, digamos, una de las palabras que más vamos a mencionar a lo largo del estudio de este libro. Entonces, si miramos las generalidades del libro de Esther, nos vamos a dar cuenta que, digamos que este es un libro fuera de lo común, es un libro del Nuevo Testamento, pero les digo que es un libro fuera de lo común porque en este libro vamos a darnos cuenta, si nos damos la oportunidad de leerle, y siempre le hago hincapié en la necesidad que usted de primera mano lea los libros que estamos compartiendo. Entonces, una de las cosas más particulares es que no figura el nombre de Dios ni una sola vez y tampoco hay ningún pronombre que se refiera a Dios. Ahora, otra cosa que es también bastante llamativa es que aunque no aparece el nombre de Dios ni una vez, sin embargo, el nombre del rey pagano del turno es mencionado, o sea, hace alusión a él 192 veces, más o menos. Ahora, este libro de Esther tampoco es mencionado en el Nuevo Testamento, pero en el libro de Esther sí se mencionan cosas relacionadas a las supersticiones de los paganos de la época, a los días de suerte. Se nos va a presentar una corte pagana que se reúne ahí, un gran monarca que tenía su dominio sobre todo el mundo conocido en esa época. Muy bien. Otra de las cosas particulares del libro de Esther es que es el otro libro que tiene nombre de mujer. En la Biblia solo hay dos libros que tienen nombre de mujer, y estos son Ruth y ahora el libro de Esther. En su momento, cuando nos compartieron el libro de Ruth, nos hablaban de un retrato de la redención. En este caso, en el libro de Esther es como el retrato de la providencia de Dios. Entonces, en este libro de Esther, el retrato de la providencia de Dios nos va a mostrar o nos va a enseñar la manera como Dios dirige el universo en el que nosotros vivimos. Vamos a ver dentro de algunos momentos un poco más a profundidad lo que se refiere o a lo que se refiere esta palabra providencia. Eh, digamos que el libro de Esther es uno de los libros que nos proporciona, perdón, mayor ilustración sobre la providencia de Dios, y es por eso que aunque el nombre de Dios no se menciona ni una vez, vamos a ver la providencia de Dios casi que en cada página de este pequeño libro. Muy bien. Otras generalidades del libro que vamos a encontrar es que existe, digamos, cierta incertidumbre en cuanto a quién fue el autor del libro de Esther, pero si nosotros analizamos el pasaje en Esther capítulo 9, versículo 29, podríamos deducirse que el escritor del libro, podríamos deducir que el escritor del libro fue
Mardoqueo. Y por último, en las generalidades, vamos a ver el versículo clave. Se encuentra en el capítulo 4, versículo 14, incluso hay canciones referidas a este pasaje que dice lo siguiente: porque si callas, absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser la reina. Ese es el pasaje clave. Entonces, esas son como las generalidades y ahora vamos a ver un poquito como un bosquejo del libro que simplemente va a incluir un título general para cada capítulo que le hemos puesto como para indicar de qué va cada capítulo. En el primer capítulo el título es La mujer que rehusó obedecer a su marido, en el capítulo 1. El segundo capítulo es el concurso de belleza para elegir una reina. El tercer capítulo es Amán y el antisemitismo, en el capítulo 3. En el capítulo 4 le hemos puesto de título Para una ocasión como esta. Ahí se las dejo. Capítulo 5, El cetro de la gracia y la nobleza de Esther. El capítulo 6, Cuando el rey no pudo dormir de noche. El capítulo 7, El hombre que vino a cenar pero murió en la horca. El capítulo 8, El mensaje de esperanza pronunciado por el rey, y el capítulo 9 y 10, la institución de la fiesta de Purim. Entonces, digamos que esos son los títulos que hemos puesto como para bosquejar más o menos de qué va cada capítulo del libro de Esther. Ahora, si nosotros hablamos de bosquejo, vamos a ver que Dios hizo un bosquejo previo sobre la historia o el momento que se relata en el libro de Esther. Y es que antes de que Dios dejara al pueblo entrar en Israel, antes de que Dios dejara al pueblo de Israel, perdón, entrar a la tierra prometida, él bosquejó o explicó o dijo brevemente qué era lo que iba a pasar, o sea, adelantó cuál iba a ser la historia. Y él les dijo acerca de la cautividad y que iban a tener ellos en Babilonia, y también habló sobre la cautividad bajo el Imperio Romano. Y dijo que el Imperio Romano destruiría, el Imperio Romano destruiría la ciudad de Jerusalén y que el pueblo iba a ser llevado cautivo. Y en realidad eso ocurrió, obviamente, tal y como el Señor lo había dicho. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 18, Dios le dijo lo siguiente: pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Esther, es importante que nosotros entendamos que en ese punto Dios había escondido su rostro del pueblo, pero nosotros podemos decir en este libro que Dios está en la sombra cuidando a aquellos que le pertenecen. Por tanto, el libro de Esther, es importante también saberlo, nos va a dar un informe o nos va a situar o a explicar cómo fue la situación del pueblo que estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios. Entonces usted me va a decir, ajá, ¿por qué estaban fuera de la voluntad de Dios? Bueno, la razón es la siguiente, y es que cuando el rey Ciro decretó, después de 70 años de cautividad en Babilonia, que la gente podría regresar a su tierra, lo que sucedió es que no todos ellos regresaron, sino que solo regresaron unos 60.000. Entonces, esa información o la historia de esos 60.000 que regresaron es la que nos cuentan los libros de Esdras y Nehemías, y la que nos relata también en los libros proféticos de Ageo y Zacarías. Estos 4 libros nos dan la información de este pueblo que regresó. Entonces, en aquel tiempo, varios millones de israelitas desobedecieron la voluntad de Dios y no regresaron a la tierra después que el rey Ciro lo decretó. Y lo tendrían que haber hecho porque Dios les había ordenado que regresaran. En consecuencia, ellos estaban fuera de la voluntad de Dios. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta, y es: ¿tenemos información en alguna parte de la Biblia de la gran cantidad de la gente o de la gran cantidad de judíos que no regresaron a su tierra? La respuesta es así, la respuesta es sí, la tenemos en este libro de Esther. Es quizás
una pequeña cantidad de información de aquella experiencia, pero es la evidencia de la historia que pasaron ellos. Por tanto, este libro adquiere también muchísima relevancia por esta razón, porque nos explica qué pasó con la gente que ya podía regresar y no regresó a su tierra, ¿vale? Entonces, eh, es importante tener eso claro. Ahora, en este punto también sería relevante resaltar que podemos ver en este libro a Dios desde una nueva perspectiva. Y es que aunque ellos no estaban actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios les había ordenado, vamos a notar en este libro cómo Dios seguía dirigiéndolo. ¿Y cómo hizo esto? Bueno, pues sencillo, a través de su providencia. Entonces, vamos a hacernos una pregunta y es, ¿qué podemos decir nosotros acerca de la providencia de Dios? Si yo le pregunto a usted, ¿usted qué puede decir de la providencia de Dios? ¿Qué es la providencia? Pues bien, el libro de Esther relata o ilustra la providencia de Dios. Y esto de la providencia quiere decir simplemente lo siguiente, si quiere anotar, este es un buen momento para hacerlo. Lo que relata es lo siguiente, y es que el pueblo estaba obviamente en una tierra extraña, fuera de la voluntad de Dios. Ellos no habían obedecido las órdenes de Dios. ¿Eso le recuerda a alguna persona en particular? ¿Cierto que nos recuerda a lo que a veces hacemos nosotros en nuestra vida? Este pueblo estaba haciendo lo que Dios no quería que hicieran, no estaban obedeciéndolo, porque la orden de Dios es que ellos debían regresar a Israel, pero ellos se quedaron. Entonces se olvidaron de Dios y vivieron alejados de Él. No había comunión con Dios, no lo estaban invocando en momentos de aflicción. Entonces, si nosotros echamos un poquito la historia hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que cuando ellos llegaron cautivos a Babilonia, ustedes miran la historia en la Biblia y dice, o sea, ¿cómo podemos cantar canciones a Dios en una tierra extraña? Ellos tenían un lamento, un lloro y decían, pues no lo podemos hacer. Y nos relata cómo ellos se sentaban y lloraban cuando se acordaban de Sión. Pero más adelante, como vemos, ellos se olvidaron de Sión. En realidad, la ciudad donde ellos pertenecían estaba destruida, estaban en ruinas y ellos no quisieron regresar a ese lugar. Ellos habían hecho al principio un pacto incluyendo esta declaración: mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto en mi alegría. Eso está en Salmo 137, versículo 6. Pero ¿qué pasó, hermanos? Ellos se olvidaron de sus promesas. Así somos los seres humanos. Se olvidaron de sus promesas y su lengua estuvo silenciosa en este libro. No estaban alabando al Señor, tampoco estaban dirigiendo a Él oración. Y esta situación o este escenario convierte al libro de Esther, obviamente, en una obra un poco diferente a los demás libros que hemos visto. Pero entonces, ¿qué podemos entonces decir de la providencia de Dios? Pues bien, pese a que el pueblo estaba en desobediencia, me refiero al pueblo que se quedó, pese a que no estaban caminando en la voluntad de Dios, Dios no se había olvidado de ellos. Y nos preguntamos, bueno, pero si ellos estaban aparte de Dios, ¿cómo los pudo dirigir Dios si ellos lo habían dejado? Pues bien, la respuesta es que Dios lo hizo por medio de su providencia. ¿Y qué es la providencia? Pues aquí está una definición, digamos, teológica de la palabra providencia, y es que la providencia es el medio por el cual Dios dirige todas las cosas. Escúchelo bien. Para estos momentos de pronto que en Colombia estamos pasando ciertas circunstancias que nos ponen estresadas a nivel mundial, a nivel político, recuerde esto, mi hermano, y halle paz en esta frase, en esta realidad más bien. La providencia de Dios es el medio por el cual Dios dirige todas las cosas, mis hermanos, las cosas animadas y las cosas inanimadas, las cosas visibles y las que no se ven, lo bueno y lo malo. ¿Y hacia dónde lo dirige? Dice que lo dirige hacia un propósito digno, lo cual significa que su voluntad finalmente prevalecerá. Y esto es una realidad con la que yo quiero que usted se vaya en su corazón y se vaya usted en paz. Mi hermano, la providencia de Dios
es el medio por el cual Dios dirige todas las cosas animadas y inanimadas, lo bueno y lo malo, ¿hacia dónde? Hacia un propósito digno. Y ese propósito es que su voluntad finalmente prevalecerá. Nada de lo que está pasando en este mundo, nada de lo que está pasando en su país, en su vida, en su familia, se escapa de la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito hacia el cual está conduciendo su vida. O como dijo el salmista en algún momento, su reino domina todas las cosas. No pierda eso de vista nunca, mi hermano. No importa lo agresiva que pueda ser la circunstancia que está pasando. El reino de Dios domina sobre todas las cosas. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 de Efesios, versículo 11, Pablo dijo, en él mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así es nuestro Dios, mi hermano. Dios está dirigiendo este universo, lo dirigió en el pasado, lo está dirigiendo hoy y lo dirigirá mañana. Aunque algunos piensen que el control del universo está, no sé, en otras manos o se le ha escapado, usted y yo podemos tener la confianza que Dios no ha perdido el control. Ahora, hay sobre la providencia divina tres palabras en las cuales nosotros necesitamos concentrar nuestra atención para poder entender de una forma adecuada la providencia de Dios relacionada con el universo material y con el hombre en particular. Y estas tres palabras son creación, preservación y providencia. Ahí repito, creación, preservación y providencia. La primera palabra, que es creación, ustedes saben que hay un montón de teorías sobre la creación y el día de hoy no nos vamos a hablar de ellas. De hecho, no soy la persona más expedita para hacerlo, pero nosotros como cristianos entendemos por creación que Dios por medio de su orden creativa ordenó este universo que existiera. Y la explicación de esto es la revelación. Y es que la única forma en que usted y yo, como creyentes, podemos comprender cómo fue formado este mundo es por medio de la fe. Nosotros entendemos que Dios, nuestro Dios, creó este universo en el cual nosotros vivimos y la única manera que lo podemos saber es a través de la revelación que está en su palabra. Recuerde lo que dice la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O uno cree en la creación que nos relata la Biblia o entramos en la otra fase científica que es pura especulación. No hay otra explicación al universo. La segunda palabra que les decía es la palabra preservación. Esta es una palabra tremenda y quiere decir que es por la preservación que el Dios del universo lo mantiene unido. Por la preservación Dios mantiene al universo unido. En la carta de Hebreos, si usted tiene su Biblia a la mano, puede buscarlo. En su capítulo 1, versículo 3 nos dice que Él sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Y Pablo en la carta a los Colosenses, en su capítulo 1, versículo 17, dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ¿qué es lo que mantiene unido a todo este universo? ¿Qué es lo que hace funcionar todas las cosas en el mundo como un mecanismo de relojería bien sincronizado para que el ser humano pueda, no sé, enviar cápsulas con personas al espacio o a otro planeta, o pueda determinar dónde está otro planeta, por qué no se rueda, porque el mundo no se ha caído de su jefe, de su eje. Nosotros vemos todo esto fantástico y todos los inventos y los avances que hay en la tecnología y esto nos parece genial, fantástico, extraordinario, maravilloso, pero si nosotros nos podemos a pensar lo realmente extraordinario, impresionante, es que tengamos un universo que funcione hoy de forma perfectamente sincronizada, mis hermanos. Y cuando usted se pone a pensar quién lo está controlando, pues solo hay una respuesta y es el Señor. El Señor es el quien lo está controlando. Él es el que sustenta todas las cosas. Y la tercera palabra que les decía era la palabra providencia.
esta palabra es la palabra que estamos estudiando en este libro de Esther. Ahora, la providencia es, digamos, la forma, agregando un poco más a la definición que compartí ahorita, es la forma en la cual Dios está dirigiendo el universo. Es la forma en la cual Él lo está llevando hacia un mañana. Él lo está impulsando hacia el futuro por medio de su providencia. Providencia obviamente viene de proveer. Dios proveerá. Si nosotros recordamos muchos pasajes en la Biblia, vemos la providencia de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8, en la que Abraham dijo en el monte de Arab, en el monte eh, Moría, perdón, cuando Isaac le preguntó por lo que iban a sacrificar, dice, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dice que Abraham le contestó, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Pues bien, mis hermanos, Dios proveería un cordero 2000 años más tarde en la montaña, en esa cresta montañosa que pasaría por Jerusalén, en el monte Gólgota. El Señor Jesucristo fue crucificado y Él fue el cordero que Dios proveyó para darnos salvación. Como dijo Juan el Bautista en Juan capítulo 1, está relatado en Juan capítulo 1, versículo 29, Él fue el Cordero de Dios que quita, Él es el Cordero de Dios, perdón, que quita el pecado del mundo. Así que nosotros podemos comprobar con su palabra y con nuestra propia vida, con lo que nosotros experimentamos día a día, con la salvación que hoy tenemos, que Dios provee. Ahora, la providencia también quiere decir que la mano de Dios está detrás de los eventos humanos. Mis hermanos, Dios es como ese timón invisible de la nave. Dios es ese piloto que está durante toda la noche de guardia conduciendo el avión de nuestra vida. Él hace que las grandes puertas giren sobre los pequeños ejes. Ese es el Señor. Dios unió, por ejemplo, el llanto de un bebé y el corazón de una mujer en el río Nilo, cuando la hija de Faraón se fue a bañar y en ese lugar encontró a esa criatura y lo tomó en sus brazos y este niño, Moisés, fue usado por Dios para cambiar el destino de un pueblo. Esa fue la providencia de Dios, esa fue la mano de Dios actuando. Entonces, en este libro de Esther, como les decía, vamos a notar muchísimos detalles significativos. Por ejemplo, como un rey durante una noche que no podía conciliar el sueño se puso a leer, por ejemplo, las crónicas del reino, y esto fue algo muy bueno que él llegara a hacer eso porque esa conducta generó un cambio en el destino de un pueblo y esa es la providencia de Dios. Ahora bien, mis hermanos, entrando, ya voy a terminar, pero entrando un poquito en el capítulo 1 de Esther, su versículo 1, encontramos esto graficado. Dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias. En este capítulo 1 de la historia de Esther, vemos la historia de una nación pagana, mis hermanos, que fue insertada en la Biblia con un propósito definitivo, como les he venido diciendo durante toda la noche, y es enseñarnos la providencia de Dios. Y vamos a ir viendo cómo la historia con la ley de un reino pagano y una dificultad, que en este caso fue un problema matrimonial que surgió entre el rey y su mujer, este asunto, digamos, personal, tuvo repercusiones internacionales y así entramos en este capítulo 1 del libro de Esther. Ahora, en principio tenemos que ver que la palabra Asuero no era, digamos, en realidad el nombre de aquel hombre, sino que era el título y significaba Altísimo Padre o Venerable Rey, así como la palabra César era un título y no identificaba, digamos, un nombre determinado. Entonces, Asuero era el rey persa en la historia secular y en este sentido, digamos que hay algunas opiniones sobre a quién se refería ahí o cuál era el nombre de esta persona. Pero según los relatos históricos se piensa que este rey Asuero
el nombre de él era Jerjes, eso es lo que se piensa, que es el rey Jerjes el Grande de Persia, porque él fue quien llevó el reino en ese momento a su apogeo, según pues la descripción histórica. Y este fue el hombre que hizo un último gran esfuerzo en el este para vencer al oeste, lo cual pues constituyó una de sus más grandes o extraordinarias empresas. Un libro británico publicado en el Museo Británico en 1907, titulado Las escrituras e inscripciones de Darío el Grande en la roca de Beistun en Persia, estableció que Asuero y Ester fueron los padres del Ciro citado en Isaías capítulo 44, versículo 28 y 45, versículo 1. Entonces, Jerjes, que vamos a decirle, a seguir diciéndole Asuero, reinó sobre este gran imperio que se extendió desde la India hasta Etiopía y se extendió por la llamada media luna fértil. Entonces, mis hermanos, vamos a finalizar en este punto la clase hasta el día de hoy. Pero quiero destacar algo, mis hermanos, y es que en esta noche usted está escuchando esta palabra y si usted lo sintonizó este video en este canal de YouTube, podemos pensar que en la providencia de Dios usted está en esta noche escuchando esto y que es una buena oportunidad para que usted y yo recordemos o mantengamos presente en nuestra mente, mis hermanos, que Dios controla la historia del mundo. Le ruego que recuerde eso en cada momento de aflicción, en cada momento de dificultad. Recuerde que la buena mano de Dios está guiando todas las cosas que están pasando y que el Señor está dirigiendo a este mundo o sí, a este planeta en el que vivimos, está dirigiendo su vida hacia el propósito o hacia la voluntad que Él ha escrito. Así que usted puede estar confiado y puede estar seguro en que Dios no ha perdido el control de lo que pasa. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta noche y gracias por tu palabra. Gracias porque nos hace reflexionar, nos hace pensar, porque trae paz a nuestro corazón, porque guía nuestra vida, Señor. Yo te pido que estos que hemos estado escuchando, que son generalidades, Señor, pero que estamos hablando de una palabra muy importante que es la providencia, Señor, sea algo en lo que podamos reflexionar, Señor, y que nos lleve a tener una visión diferente y a asumir o a percibir de forma diferente las cosas que pasan en este mundo, Dios. Nuestra vida está abandonada en tus manos, Dios, y en ti confiamos. Padre, gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, esto fue todo por hoy. Que el Señor les bendiga y les guarde y espero que nos podamos ver la próxima semana. Bendiciones.